Casi todos quedan teratones. Entonces, las variaciones, las infecciones y sobre todo la nutrición de los pacientes tienen que ver con la producción de la radiación electromagnética no la vemos en los celulares, pero también daña lo que es la fertilidad neural. ¿Qué más vemos acá? Vamos. Con este estudio se evalúan los aspectos físicos del semen, como lo son el volumen, el pH, la viscosidad, el color, además de analizar el número de espermatozoides y su movilidad, con su morfología y su vitalidad. Para la recolección de la muestra, esta debe ser tomada con un periodo de abstinencia sexual de entre 2 a 5 días, incluyendo la masturbación. Se debe orinar antes de la toma y lavar los genitales con agua y con jabón y luego secarlos con una toalla limpia. Para la lavada El lenguaje metafórico es algo muy importante. O sea, la idea es de que tú pones eso en naturalidad. Ahora, el varón que se limite a hacer eso de acá hasta que se muere, porque finalmente puede que tenga alguna anomalía o tuvo algún antecedente de una enfermedad de transmisión sexual que le originó infertilidad definitiva. tiene que evitar lo que son jabones. ¿Cuánto es el tiempo de abstinencia para que tengan una buena muestra? 5 días. 5 días. 4 o 5 días, en general, se recomienda la abstinencia, sobre todo para ver cuántas son las formas. A más formas tengamos, el porcentaje de formas móviles seguramente va a ser mayor. Entonces, en esos 5 días tratar la primera abstinencia y lavarse la uretra, la parte final y finalmente tomar Quirúrgicos o sustancias que pueden llegar a alterar el semen. Se debe recolectar en un recipiente estéril de boca ancha, tapado de forma hermética y marcado con el nombre del paciente, para ser transportado a una temperatura corporal de entre 30 a 36 grados y debe ser entregado en un lapso no mayor a media hora al laboratorio. Se recomienda el método de autoestímulo o masturbación para la recolección de la muestra, ya que algunas personas prefieren el coito interrumpido, pero esto puede producir pérdida de parte de la muestra y contaminación de la misma. Aunque en algunas ocasiones es útil utilizar lo que son preservativos que no contengan espermicidas para la recolección. Para el análisis macroscópico se va a evaluar lo que es el color. El semen tiene un color grisáceo o un poco amarillento. Si se presenta otro color, puede ser indicativo de una infección. Si hay presencia de sangrado, y además que no hipotermia, si hay presencia de pus, hipotermia, todas son alteraciones que finalmente impactan sobre lo que vamos a contar. ¿Cuáles son? Ahora, el volumen mínimo y máximo, ¿cuáles son? 1.5 o centímetros y el máximo 6, eso depende. También se va a evaluar el pH, el cual está situado entre 7,2 a 8. La variación de este puede indicar la presencia de infección o algunas alteraciones en la producción del líquido seminal. Debería ser ácido o básico el pH. Culón. Justamente para evitar el pH ácido. Sin embargo, si fuera ácido, lo que estamos presentando es una infección. Básicamente la presencia de bacterias vuelve todo medio interno. También se analiza la viscosidad, la cual se mira a través de la presencia de hilos. También se mira la licuefacción, la cual se produce al dejar reposar la muestra unos 20 minutos a temperatura ambiente. La licuefacción, ¿qué significa? No es una licuadora, por si acaso, no es la licuadora se ve cuando ya, luego de estar estar ya bien compacto, se empieza a volver un poco más líquido, como que se empieza a volver un poco más agua. Es más o menos que Aquí el semen se tiene que volver menos compacto con el fin de que se pueda realizar correctamente el análisis microscópico de la muestra. Esto se debe a una proteína expulsada en el eyaculado llamada fibrinolicina, la cual se encarga de la licuefacción del semen. Si esta no se produce, es porque puede haber una patología. En cuanto al volumen, tenemos que a partir de 1,5 mililitros es considerado un volumen normal. Realmente es a partir de 2, para la mayoría de neurólogos, hasta 6 milímetros. Se puede medir, sobre todo cuando se toma directamente por concentración y se inyecta. Ahí, inclusive en el casquito mismo, como eso que está en hay una marca donde se pasable de grado. Si se presenta en menor cantidad, se va a conocer como hipospermia. Primer término, hipospermia, menor cantidad de semen eyaculado. Segundo término, Lo cual
tiende a producir infertilidad masculina, ya que si se expulsa menos de 1,5 mililitros de volumen del eyaculado, es complicado que los espermatozoides puedan recorrer todo el largo camino hasta llegar a las trompas de falopio y encontrarse con el óvulo. También se puede presentar el caso de aspermia, donde el hombre no es capaz de expulsar ningún fluido de la eyaculación. En este caso, se debería encontrar la causa de esta alteración y comprobar si existe producción de espermatozoides en los testículos. Aunque haga vasectomía, o aunque haga vasectomía, el volumen de semen no viene de ahí. Entonces, cuando hay una baja en la cantidad, seguramente se da en la vasectomía, pero en general deberíamos mantener un volumen. Nunca llega a las peñas totales, generalmente bota menos de medio centímetro, una gota apenas cuando se viene a. Pero lo que origina es básicamente un contenido que no tiene espermatozoides viables, ¿de acuerdo? También se puede presentar la hiperespermia, que es cuando la cantidad de líquido seminal eyaculado es superior a los 6 mililitros. Esto no es causa de infertilidad, pero suele relacionarse con un tamaño grande de las vesículas seminales. En cuanto al análisis microscópico, vamos a empezar con lo que es la concentración de espermatozoides. En este caso, se coge una gota de semen y se coloca en una cámara de recuento. Este procedimiento consiste en contar los espermatozoides que hay por cada 10 cuadros, es decir, en cada fila o columna. Este recuento debe ser multiplicado por el factor 10 a la 6. Y finalmente se va a obtener la concentración de espermatozoides expresada en millones de espermatozoides por mililitro. ¿Cuánto hay por cada mililitro, Julio? ¿Tu clase cuánto hay por cada mililitro? Ximena, atrás, días. ¿Cuánto hay por cada mililitro? Normal. 15 millones. 20, más de 20 millones. 20 Por último, para saber la cantidad total de espermatozoides que contiene una eyaculación, será necesario multiplicar la concentración espermática obtenida por el volumen de la muestra de semen. El valor normal es a partir de los 39 millones de espermatozoides por eyacular. Bueno, esto no es realmente lo que se ve. Lo que yo he visto acá es básicamente una lámina casi transparente con estas formas que se mueven así, de afuera. Muestra se encuentran los valores normales, se va a conocer como normospermia. En cuanto a las alternativas, Algunos se mueven solo en su sitio, unos se desplazan y unos están inmóviles. Entonces debemos cortar las formas móviles con una movilidad eficaz. Algunos se mueven en su sitio así como el círculo, eso no se puede. Algunos están inmóviles tampoco. El que se mueve con desplazamiento, bien. vamos a tener la oligospermia severa, que consiste entre 14 a 5 millones de espermatozoides por mililitro. La oligospermia moderada, que es de 5 a 1 millón de espermatozoides por mililitro, y la oligospermia severa, que es menos de 1 millón de espermatozoides por mililitro. Luego tenemos la criptozoospermia, que son... Entonces, en cuanto es cantidad, hay hipospermia, hiperespermia o aspermia. Y cuando es por número de espermatozoides, tenemos oligoespermia, ¿sí? Y podemos tener también azoospermia, o sea, no hay espermatozoides sin hipospermia. Son 100.000 espermatozoides por mililitro. Y la azoospermia en casos extremos, que es cuando no se encuentra ningún espermatozoide en el semen. También se va a mirar lo que es la motilidad. Acá abajo, El movimiento de este de acá y el de acá, ¿ya? Son con diferentes. microscopio se analiza una pequeña gota de semen en la cámara de Macleod o en la cámara de Newhouse. Se va a mirar lo que es la progresividad, es decir, si la movilidad es progresiva o no. La forma de movimiento, es decir, si los espermatozoides se mueven de forma rectilínea, en círculos o en zigzag. Y la velocidad, acá se va a notar si el movimiento es rápido o lento. Existen diferentes tipos de movilidad. ¿Cuáles son los de movilidad normal? Tipo El ciclo ahí ve. Ahí ve. Barbosa. Realmente son la A y la B, ¿no es cierto? O sea, la idea es de que no importa que rápido se mueva, la idea es de que el movimiento sea vertical, o perdón, horizontal en este caso y progrese. Si tiene un movimiento así, ese no se cuenta como forma móvil. ¿De acuerdo? Eso es hablando de la movilidad, pero aún falta la forma. La movilidad tipo A o grado 3 es donde los espermatozoides cuentan con una movilidad progresiva, rápida y rectilínea. La movilidad tipo B o grado 2. Aquí se mueven de forma progresiva pero lenta. Miren esa forma. La movilidad tipo C o grado 1.
donde cuentan con una movilidad lenta y sin desplazamiento, es decir, no se observa progresión, sino que se mueven sobre la misma posición, y la movilidad tipo D o grado 0, donde los espermatozoides se encuentran estáticos o inmóviles. Acá es necesario averiguar si se encuentran vivos o están muertos. También se realiza la vitalidad. Acá se va a calcular el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos de la muestra de semen. Aquí, en una lámina se va a colocar una gota de semen y una gota del colorante de eosina y se va a esperar de 1 a 2 minutos para posteriormente observarlo al microscopio. Aquí, una característica de los espermatozoides muertos es la presencia de perforaciones y agujeros en sus membranas, por lo que esto los va a hacer permeables al colorante de eosina. En otras palabras, lo que se pinta con ese color rosado habla de que se ha penetrado la capa del espermatozoide, la parte del acrosoma de la cola, y que finalmente al teñirse no tiene esta capa defensiva que está ahorita. ¿Cuántos deben ser vivos? Cuando se realiza la tinción y se observa el microscopio, los espermatozoides muertos aparecerán teñidos. Por el contrario, la eosina no será capaz de penetrar en los espermatozoides vivos, puesto que su membrana está intacta. Por esta razón, los espermatozoides vivos aparecerán de color blanco. Cuando el porcentaje de espermatozoides muertos en la muestra espermática es superior al 42%, se conoce como necrospermia. También se va a analizar la morfología. Eosina por un lado y azul de por otro. Acá se mira la presencia de espermatozoides anormales y en qué cantidad se encuentran. Para esto es necesario la fijación de una pequeña muestra del total del eyaculado en un portaobjetos, lo cual implica la muerte de los espermatozoides. Luego se procede a una tinción biológica como la hematoxilina eosina. Aquí la eosina se va a unir a los elementos electropositivos de la célula y va a tener una coloración rosada, y la hematoxilina se une a las moléculas electronegativas de los espermatozoides obteniendo una coloración en tonos azules. Acá se va a evaluar lo que es la cabeza, la cual debe ser ovalada y lisa, de unos 5 a 6 micrómetros de largo y de 2,5 a 3,5 micrómetros de ancho. En este caso el acrosoma debe abarcar un 40-70% del volumen de la cabeza, y si hay vacuolas deben ser escasas y ocupar menos de la mitad del volumen de la cabeza, ya que si son numerosas o grandes pueden significar que el ADN está dañado. También se mide la pieza intermedia o cuello, la cual es una zona un poco más ensanchada que la base de la cola. Y por último el flagelo o la cola, la cual está conformada por las mismas moléculas estructurales responsables del correcto reparto de cromosomas en la mitosis y en la meiosis, con lo que un flagelo irregular va a reflejar problemas en el reparto de los cromosomas y ante todo su movimiento no podrá competir con el bateo de un espermatozoide normal. Generalmente, para la valoración de la morfología espermática se evalúan lo que son 200 espermatozoides. Algunas de las alteraciones de la cabeza pueden ser sin cabeza, con cabeza pequeña, con cabeza en forma de pera, con acrosoma grande o acrosoma pequeño, o en algunos casos sin acrosoma, con vacuolas grandes o vacuolas pequeñas o con dos cabezas. Las alteraciones de la cola se presentan sin cola, con cola enrollada, corta, larga, doblada o con doble cola. Y de la pieza intermedia se presenta lo que es sin pieza intermedia, con una curvatura asimétrica, engrosada, delgada o irregular. Si el índice de los espermatozoides anormales es mayor del 96%, este caso es llamado como teratosospermia. También se evalúa la presencia de leucocitos, los cuales suelen ser escasos o ausentes. Un valor anormal de estos indica una infección. Se calcula la cantidad de leucocitos por mililitro en el semen. El valor de referencia es de 1 millón de leucocitos por mililitro de semen. También se puede realizar lo que es un espermocultivo. Acá, básicamente cuando hay sospecha de una colitis crónica o una infección crónica del tracto reproductor. Entonces, la parte más importante es definir los términos que finalmente van a ser consultados cuando uno analice las muestras. Se debe tomar, como vimos, en abstinencia, luego de media hora ya tiene que estar evaluado. Y ahora vamos a ver el método del tipo. A ver, la chica lo conoce como método del tipo. ¿Alguien que sepa el método así tal cual? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Javier. Es que debe ser una referencia una que tenga ciclos regulares.
deberían usar esta metodología son irregulares. para los ciclos irregulares. ¿Ok? Y para ver qué cantidad de ciclos, bueno, esto ya más o menos lo Javier tiene Bienvenido, mi nombre es Patricia Barrera Guamán y te hablo desde el Centro Femenino Saibi, como puedes ver aquí. Y desde Saibi quiero compartirte acerca del método natural, conocido como el método del ritmo o el calendario, ¿sí? Y para esto voy a pedirte que saques tu agenda o tu calendario mensual y me digas cuándo vino tu menstruación, cuándo fue tu día 1 de tu periodo menstrual. El día 1 de tu periodo menstrual es ese día que viene la manchita de sangre por primera vez en el mes. Sí, el día 1 de tu ciclo está considerado como esa pequeña mancha que aparece en tu trusa y no es necesario que sea abundante para recién ser considerado como el día 1. Así que ya sabes, ni bien tengas esa bajada de mancha de sangre, ese es el día 1, ¿ok? Y es importante que empieces a apuntar el día 1, el día 2, el día 3, y en algunas mujeres el periodo menstrual dura 3 días, en algunas 4, en algunas 5, hasta máximo 7. Recuerda apuntar el día 1, no tanto cuántos días duran, sino cuándo fue el día 1, ¿ok? Porque eso es lo único que necesitamos para usar este método natural, ¿ok? Sea regular o irregular, recuerda apuntar tu día número 1 de la menstruación. Bueno, empezamos. Aquí tenemos un calendario de junio y 20 de junio estamos suponiendo que hoy día nos viene nuestra menstruación. Quiere decir que el día de hoy sería considerado como día 1 del ciclo. Debajo de esa fecha voy a poner el número. Aquí puedes ver 1, sucesivamente ves un día 2, ves un día 3, un día 4 y así sucesivamente vamos avanzando, ¿ok? Hasta llegar al día último. Vamos a poner en este caso el último día como si fuera el día 28 y supongamos que el 18 de julio nuevamente inicia otro ciclo menstrual, considerándolo a este día como nuevamente día 1 del ciclo, ¿ok? Entonces recuerda anotar en círculo ese día que a ti te inicia la menstruación, ¿sí? Entonces, ya sabiendo el día 1 de periodo menstrual, podemos calcular los días fértiles y los días no fértiles. Y si tú quieres usar este método natural, es importante que sepas qué día estás hoy. ¿Estás en tu día fértil o no fértil? ¿Ok? Es importante eso porque, chicas, si no apuntamos qué día nos vino la regla, no vamos a saber si estamos fértil o no fértil o si estamos propensa o no a un embarazo. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tengas claro tu día 1, esta es la fórmula, ¿sí? Ahora, puede variar un par de días, pero en cuanto a mi experiencia te digo que los días no fértiles son del día 1 de la menstruación hasta el día 7 son días no fértiles. Y del día 8 al 18 son días ya fértiles. Y sucesivamente del día 19 al próximo día 1, nuevamente no fértil. Entonces puedes decir que tu ciclo menstrual tiene 3 fases. Los días no fértiles, luego vienen los días fértiles y luego por último, nuevamente, los días no fértiles. Entonces, los días en donde estamos propensas a coger embarazo son del 8 al 18. Y estos son los días que hay que tener marcados en la agenda, ¿ok? Tanto si no quieres embarazar para que en estos días no te abstengas de tener sexo, o si es que quieres por lo contrario quedar embarazada, tener sexo del 8 al 18 y de seguro te vas a embarazar, ¿ok? Es más probable, ¿ok? Entonces, está tomando algo muy importante. Para sacar estos días fértiles y fértiles, hay que hacer por lo menos el estudio de más o menos 10 ciclos. Y después de esos 10 ciclos, que tú veas tu día primero y tu día último, tome tu régimen castañal, que son los días de sangrado con el intervalo, es que después de eso puedes sacar un intervalo básico, no vas a estar mes a mes en este cambio. Cuenta tu primer día cuenta tus 8 días, hasta 7 días, dependiendo del intervalo que cada uno tiene. Esto es lo general.
pero no es una cosa específica. Por lo menos son 6 meses que en general se recomienda y mientras más se den mejor. 8 al 18 son los días fértiles. ¿Cómo lo marco? Si hemos dicho que el día 20 de junio es el día 1, ¿cuál sería el día 8? El día 8 sería aquí abajito, el día 27. Quiere decir que a partir del 27 yo puedo quedar embarazada. Son los días fértiles. Recuerda en tu agenda marcar del día 8 al día 18. En este caso sería hasta más o menos aquí, hasta el 7 de julio. Entonces, hasta esta fecha son los días fértiles. Si tú no quieres embarazarte, no debes de tener sexo del 8 al 18. Márcalo bien y ya sabes, los días fértiles son del día 8 al 18 de tu ciclo. 8 y 18 Javier. Que me marque eso. Andrés está ahí. Antes, no sé si ustedes han pasado por esos papás, tenían unos calendarios pequeños, que hasta ahora creo, ¿no? Sí. Ahí más o menos trataba uno de marcar, porque nunca lo ven en celular, ¿no es cierto? Entonces, se hacía eso y antes había un poco de más orden. El problema era que en el tiempo que se usó a 10 de siniestra, las mujeres tenían tiempo de programarse, planificar, ahora ya no tienen nada. Y entiendo que el método puede ser complicado y cuando puede dar hasta un poco más poderoso, ¿no? Hay otra cosa. Método de Oji. Este es el Y no, esto es debido a que el método fue ideado por el ginecólogo japonés Kisaku Okino en 1924. Este método es un registro que consiste en tener en cuenta cuáles son los días fértiles de la mujer para saber cuándo puede quedarse embarazada o evitarlo. Normalmente, esto se calcula en ciclos regulares de 26 a 32 días, en los que se considera la menstruación como punto de partida. Si se realiza de forma correcta, se estima que su eficacia como método anticonceptivo es de un 60%. O con la contrata, bien hecho, 60%. Sigue siendo Demasiado. Mira, la vida ahí como factores que en general la ovulación la pueden adelantar o retrasar, yo lo que pretendo es sacar por eso es que la eficacia es baja, una eficacia alta, por eso casi encima del 90%. El de 60 y 80 sigue siendo puede, si encima si es mal hecho, es menor todavía la eficacia. Tener duda con los factores que hacen que la eficacia de este método caiga. Entre ellos que la dama sea irregular y segundo los periodos variables de estrés o de depresión, ¿de acuerdo? Esos pueden cambiar inclusive el ritmo hormonal. Si alguien duerme, recuerden, la gente que duerme mal, y eso lo comentamos ya en toda esta parte de endocrino, los que no duermen bien alteran todo su reloj endocrino y la secreción de TSH, CRH, todo lo que hemos conversado de cortisol y TS4 se altera, igual de nuestro acá, por si acaso. Así que si vas a tener una mala noche, tampoco están aplicados. Al ser susceptible de las numerosas variaciones que pueden sufrir los ciclos de un mes a otro. Ahora, para el propósito contrario, quedarse embarazada resulta efectivo aproximadamente en un 80% de los casos. El método de ritmo suele ser la opción más utilizada por aquellas mujeres que no quieren usar otro tipo de métodos anticonceptivos basados en hormonas con el fin de evitar los posibles efectos secundarios que pudieran surgir debido a su toma. ¿Cómo hacer este método de ritmo? Bien, antes de que puedas usar el método del calendario como anticonceptivo, debes hacer un seguimiento de la duración de tus ciclos menstruales durante al menos 6 periodos. Puedes hacer esto con un calendario común o en una lista, preferiblemente. Entonces, para hacer esto, marca el primer día de tu periodo menstrual, este es el día 1. Después, marca el primer día de tu periodo menstrual siguiente. Entonces, cuenta el total de días entre los ciclos, es decir, entre el primer día de cada periodo menstrual. Al contarlo, notarás que el ciclo que inició el 20 de enero duró 29 días,
y así sucesivamente debes seguir. Como pueden ver, debes registrar al menos 6 ciclos, pero registrar algunos más es aún mejor. Ten presente que si todos tus ciclos duran menos de 27 días, el método del calendario no será preciso para ti. Ahora, menos de 27 días que colocada ahí como límite inferior, el método no sirve. entremos en lleno. Como he mencionado, el método de ritmo busca saber cuándo son tus días. Acá hay un método que dura más días, ¿lo ven? Y uno que dura menos días, ¿cierto? Esos dos se van a tomar para hacer el cálculo. Fértiles e infértiles. Para predecir cuándo será el primer día fértil en tu ciclo actual, haz lo siguiente. Busca el ciclo más corto en tus registros anteriores, réstale 18 al número total de días de ese ciclo. Cuenta esa cantidad de días que te dio desde el primer día de tu ciclo menstrual actual y marca ese día con una X. Al contar, incluye el día 1. El día marcado con la X será tu primer día fértil. Ahora vamos a explicarlo de una manera más clara. Por ejemplo, si tu ciclo más corto es de 26 días, resta 18 de 26. Te quedan 8, ¿cierto? Luego, cuenta 8 días a partir del día 1. El día 1 es el primer día de tu periodo menstrual. Si el día 1 fue el 4 de ese mes, en este caso, marque el 11 con una X. Por lo tanto, el día 11 es el primer día fértil de ese ciclo. Y se recomienda no tener relaciones si tu deseo es no quedar embarazada. Ahora, para predecir cuál será el último día fértil de tu ciclo actual, haz lo siguiente. Primeramente, busca el ciclo más largo de tu registro, réstale 11 al número total de días de ese ciclo. Entonces, cuenta esa cantidad de días que te dio desde el día 1 de tu ciclo actual y marca ese día con una X. Al hacer este conteo, debes de incluir el primer día. El día marcado con la X será tu último día fértil. Explicado de una mejor manera, por ejemplo, si tu ciclo más largo es de 30 días, resta 11 de 30. Te quedan 19, ¿cierto? Luego, cuenta 19 días a partir del día 1. Si el día 1 fue el 4 de ese mes, marca el 22 con una X. Por lo tanto, el 22 es el último día fértil de ese ciclo. Entonces puedes comenzar a tener relaciones sin protección al día siguiente y no quedarás embarazada. ¿Se entendió mejor? El ciclo para hacer el primer día menstrual, el ciclo más corto menos 18. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo más corto menos 18 es esto de acá. Será 8, ¿cierto? Y el ciclo más largo menos 19 será. Entonces, este periodo de incluso 19 son los periodos de riesgo y los de acá son periodos de relativa infertilidad con las habilidades que hemos comentado, ¿no? Recuerden que va siendo lo bonito, hay que ver 6 ciclos por lo menos y luego lo que hay que tratar de hacer es evitar los factores que pueden alterar la ovulación. Puede que ovules el día 14, o el día 17, o el día 10, cuando hay estrés, cuando hay trabajo, cuando sobre todo no duelen el leche, cuando la bacteria de todos los mismos que caigan puede que eso funcione de esa forma, ¿correcto? Y básicamente esto es el método del calendario. Pero antes de que te vayas, quiero que sepas lo siguiente. El método del calendario solo predice cuáles son los probables días infértiles y fértiles. No puede decir con exactitud cuándo eres fértil. En consecuencia, es difícil de usar si todos tus ciclos no tienen siempre la misma duración. Y no lo puedes usar en absoluto si todos tus ciclos tienen menos de 27 días. Bueno, con esto. Ok, ¿se entendió? Yo soy hermano, güey.
¿Cómo ir a oír? ¿Quién tiene que experimentar? Para que te vayas. Tienes que ir por el bien de la Además de la policía, justamente no es que tampoco para que tenga una idea. Porque como que tengo una idea también de tomarme de niña. Si ella ya está haciendo 2 veces, si ya debe estar Se divide por favor en grupos. Hay 5 puntos que tocar. El primer punto es el más importante, quizás para el características bioquímicas que no hemos visto mucho en la clase, morfológicas del líquido seminal. El grupo número 2 hará métodos anticonceptivos naturales. Nosotros. 3 grupos nada más. No, yo quiero ser ¿Cómo? El individuo ciclo tiene que hacer un esquema para explicar el eje hipotálamo y hipófisis gónadas en móviles. Son 5 grupos. Somos grupo 2. Ustedes definen su grupo con una hojita y el sorteo se hace acá, por favor. Avancemos. Vamos. con la torcha viva. ¿Cómo el sorteo? Digo, no se coloca grupo 2. Solamente pones tu nombre y ya el sorteo se coloca el grupo. ¿O qué? Ahí te vamos a hacer cada uno.